tal? Buenos días, buenas tardes. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación a Daniel Zulaika y a Piedad. Y bueno, el título no lo he puesto yo, el título me ha sido suministrado por la organización y es un título un poco venenoso, ¿no? Porque un poco, digamos, de entrada plantea un poco la duda sobre lo que ha aportado la ciencia a la investigación en los últimos años. Y un poco el primer mensaje que quería daros es que creo que la infección por el VIH no es un problema resuelto. O sea, lo vemos a nivel epidemiológico, lo vemos a nivel de acceso a tratamiento, lo vemos a nivel de las medidas de prevención, sigue habiendo nuevos casos, pero tampoco es un problema resuelto a nivel científico. Tenemos todavía una serie de lagunas en lo que es el conocimiento de la enfermedad y, sobre todo, en las soluciones que la investigación científica puede aportar a la misma. Yo me voy a referir en la charla a tres aspectos de la investigación que considero que han sido o están siendo los grandes, las grandes vías o las grandes avenidas de investigación científica en estos últimos 5 años, ¿no? Dos vienen de un fracaso, es decir, el fracaso en obtener una vacuna preventiva eficaz, y el otro fracaso es que no conseguimos curar a los pacientes, es decir, los pacientes conseguimos controlar la replicación viral, pero no conseguimos la curación, es decir, eliminar el virus del organismo o al menos atenuarlo hasta el punto de que el tratamiento no sea necesario. Y el tercer aspecto que quiero comentar es un poco el impacto que tiene a partir de la secuenciación del genoma humano realizada de manera completa en el año 2004, todas las nuevas aplicaciones de lo que llamamos biología de sistemas en la investigación sobre el VIH. Cuando uno contempla la línea del tiempo del SIDA, desde que en el año 1981 se declaran los primeros casos, se distinguen distintos periodos, ¿no? Yo distingo un primer periodo en el que el conocimiento avanza muy rápidamente, que es de 1981 a 1986. En el 83 se aísla el virus, en el 84 está el test de ELISA, que permite chequear quién está infectado y sobre todo los bancos de sangre, ¿no? Tenemos esa seguridad. Y en el 86 aparece el AZT, es decir, es como un periodo de explosión de conocimiento, el virus se empieza a conocer muy bien. Luego hay un periodo negro, que son una década, del año 86 al 96, en el que el impacto de la epidemia a nivel de mortalidad y de morbilidad se manifiesta con toda su crudeza, ¿no? Es el momento en que nuestro país se transforma en la primera causa de pérdidas de años vida. Y de pronto en el año 96 todo cambia, ¿no? En el año 96 aparece la carga viral, aparece la triple terapia, descubrimientos científicos muy importantes. Quiero señalar que lo que ocurrió a partir del año 96 se preparó durante los 10 años anteriores. Es decir, el que no tengamos grandes hitos de descubrimientos no quiere decir que no se esté trabajando en ello. Y el otro gran periodo, yo diría un poco glorioso o fantástico de la investigación sobre el VIH, desde el punto de vista de los resultados, yo lo centraría en el año 2007. Si recordáis, en ese momento aparecen las segundas generaciones de fármacos de nuevas familias, pero aparecen 3 nuevas familias de fármacos, ¿no? Aparecen los inhibidores de la integrasa, los inhibidores de la entrada, y realmente representa también un hito importante. Entonces, a partir de 2010, por establecer ese periodo, no hay grandes descubrimientos, entre comillas, ¿no? Entonces, yo lo que os quiero un poco transmitir y convencer es de que sí se están produciendo avances muy importantes, aunque no veamos esos resultados. Pero si lo vemos en una perspectiva de 35 años, ¿no?, que llevamos, lo que vemos es una oleada, ¿no?, una ola de conocimiento en el que hemos participado investigadores y clínicos de muy distintas áreas, y yo creo que esto ha sido posible gracias a que por primera vez una enfermedad como el SIDA irrumpe en una sociedad tecnológicamente avanzada, médicamente también avanzada y socialmente cohesionada, ¿no?, sobre todo a través de la solidaridad social. Entonces, gracias a ese trípode que es la industria farmacéutica, la investigación académica, por así decirlo, y la labor de las organizaciones no gubernamentales y todos los mecanismos de solidaridad social, hemos conseguido que, a pesar de los casi 40 millones de muertos que ha originado esta epidemia, la infección por el VIH ha sido una experiencia, desde el punto de vista de la investigación y del tratamiento, una experiencia de éxito esencialmente. La actividad científica es apabullante. Si vosotros tecleáis, y esto lo hago siempre antes del día anterior a la charla, si tecleáis en las bases de PubMed o en la Web of Knowledge, el número de artículos o comunicaciones a congresos publicados con HIV o SIDA, encontramos que, por ejemplo, en la Web of Knowledge se han producido 4,8 artículos por hora desde el inicio de la epidemia, ¿no?
Y en los últimos 5 años esto ha aumentado, es decir, estamos a una media de 7 artículos publicados o comunicados en congresos por hora en los últimos años. Es decir, que la actividad científica clínica, epidemiológica, de salud pública, no ha disminuido, al revés, está aumentando en cuanto a la masa crítica sigue ahí y los nuevos desafíos siguen ahí. Estos son los grandes desafíos que yo creo que tenemos planteados a todos los niveles: mejorar la supervivencia en los pacientes tratados, las llamadas enfermedades no-SIDA o ENOS, prevenir la transmisión, los datos que nos han facilitado incluso en Europa, y ese foco de Europa del Este es realmente estremecedor. Y los datos más científicos que necesitamos es conseguir una vacuna preventiva y conseguir la curación, ¿no? Y estos 2 puntos me voy a referir a continuación. Me voy a referir a un ensayo, que es el único ensayo con una vacuna preventiva que ha mostrado cierta eficacia. Es el famoso ensayo RV144, que es el ensayo realizado en Tailandia, en que se combinaron 2 vacunas que no funcionaban, ¿no? Entonces, no funcionaba la GP120 monomérica aislada, y las vacunas basadas en poxvirus, sobre todo Canary Pox, es extraordinariamente débil y no dio ningún resultado en los ensayos en fase 1 o fase 2. Por una serie de razones se decidió ver si entre las 2 se producía una sinergia y se realizó este ensayo. Estos ensayos de vacunas preventivas son absolutamente complejísimos de hacer. Se han de hacer en poblaciones altamente expuestas, no se tiene que hacer en poblaciones como África subsahariana o países del sudeste asiático, y fijaos que hasta 16.000 pacientes fueron seleccionados inicialmente, es decir, son ensayos de vacunas que tienen un coste y sobre todo necesitan una infraestructura sanitaria absolutamente dificilísima de conseguir. Los resultados son estos. Cuando el New England publica los resultados, tanto en intención de tratar como en tratamiento, lo que se observa es una diferencia de 30%, parece que existe una diferencia del 30% en no infección o de protección en los sujetos vacunados frente a los no vacunados, lo cual es algo que a cualquier vacuna con la que estamos vacunados se considera insuficiente. Siempre se consideran necesarias tasas de protección por encima del 85%, pero además estos datos no fueron significativos desde el punto de vista estadístico. Entonces se realiza, lo que veis en la gráfica de vuestra derecha, un análisis modificado, ¿no? Entonces se hace un análisis estadístico modificado y entonces sí obtenemos significación estadística, ¿no? Es decir, lo cual quiere decir que nos encontramos en un escenario un poco frágil en cuanto a la robustez de los datos obtenidos. Esto me recuerda a un colega nuestro que no nombraré, que decía: es que tengo un estadístico que todos los estudios que hago no sale nada significativo, y esto no puede ser, ¿no? Entonces digo: ¿qué has hecho? Y te he despedido al estadístico, ¿no? Entonces, claro, el otro que vino, conociendo los antecedentes, a este le salía todo significativo, ¿no? Entonces, este es un estudio que yo siempre he criticado mucho, me parece que es poco robusto, pero en los últimos años sobre este estudio se han realizado subestudios virológicos e inmunológicos muy importantes. Por ejemplo, se ha cogido a aquellos que sí parece que se protegieron, vacunados, solo en el grupo vacunados, cogemos a los que se protegieron y a los que no se protegieron y medimos determinados parámetros. Entonces, se detectaron un tipo especial de anticuerpos que se dirigen frente a una zona específica de la proteína de la superficie del virus, que llamamos las regiones variables 1 y 2. Si ahora separamos los pacientes en función de los que hicieron altas tasas de anticuerpos frente a esta región y los que hicieron bajas o medias tasas de anticuerpos, los que hicieron altas tasas de anticuerpos frente a esta región están protegidos en más de un 70%. Y esto sí ya es un dato muy consistente. ¿Qué nos ha enseñado este estudio? Por una parte, que esta no será la vacuna que se utilice, porque su grado global de protección es bajo, pero lo que nos está mostrando es que tenemos que obtener este tipo de anticuerpos. Si conseguimos cualquier vacuna que consiga este tipo de anticuerpos, tendremos un buen prototipo. Es decir, nos ha mostrado el camino de un marcador subrogado, ¿no? Entonces, hemos hecho de un estudio que es un medio fracaso o un medio éxito, según cómo se venda, hemos hecho un estudio en el que hemos aprendido cosas. La pregunta que siempre me hacéis es ¿por qué es tan difícil conseguir una vacuna frente al VIH? Y la respuesta es porque la proteína de la superficie del virus es una proteína especialmente adaptada a eludir el sistema inmunológico. Y esto se produce por 3 mecanismos. En primer lugar, es una proteína compactada, no es una proteína que esté abierta. Normalmente, en todos los virus, las proteínas tienen cierto grado de flexibilidad y son atacables por los anticuerpos, ¿no? La proteína del VIH es una proteína extraordinariamente cerrada y las estructuras de los anticuerpos no logran acceder
a las zonas críticas para conseguir quitarlos. Lo que sí hemos conocido estos años, y ha habido una investigación muy importante que comentaré un poquito más adelante, es que estos anticuerpos sí existen. Existen una pequeña proporción de los anticuerpos que sintetiza nuestro organismo, que tienen la estructura necesaria, tiene una especie de dedo que es capaz de penetrar en la GP160. Pero solo producimos, de todos nuestros anticuerpos, solo un 1% a un 3% tienen esta estructura. Y solo serían útiles un 1 a 3% de los anticuerpos que producimos. Este es el primer obstáculo. El segundo obstáculo es la variabilidad, es decir, esa proteína que está compactada, lo que expone es lo que puede cambiar, ¿no? En el símil que siempre os pongo de la llave, vosotros en una llave podéis cambiar muchas cosas. Podéis cambiar el pomo castellano, barroco, rococó, neoclásico, el que queráis, pero no podéis cambiar los dientes de la llave, porque si no, no podréis abrir la puerta. Entonces, los dientes de la llave son las zonas de interacción con los correceptores, están ocultas en esa forma cerrada de la proteína y solo se abren cuando estamos en contacto con la célula. La parte expuesta es una zona que es el pomo de la llave y el manguito, que el virus puede cambiar. Y esa variabilidad hace que, como veis en esta diapositiva, un virus que estaría aquí, la secuencia del virus con el que nos infectamos, en cuanto nuestro organismo empieza a seleccionar anticuerpos, se producen mutaciones en toda la región de la envuelta a todos los niveles que están expuestos. Es decir, la variabilidad es el segundo gran obstáculo para el conseguir anticuerpos eficaces frente al VIH. Y esto es un poco lo que llamamos en evolución la paradoja de la reina roja. En el relato de Lewis Carroll hay un momento dado en que la reina roja se pone a correr, pero el paisaje se queda en el mismo sitio, porque el paisaje corre con ella, ¿no? Entonces, esto es un mecanismo evolutivo. Los anticuerpos se desarrollan, pero el virus cambia. Y entonces el virus cambia, generamos nuevos anticuerpos, es decir, hay una carrera evolutiva entre el virus y los anticuerpos para quedarnos en el mismo sitio, que es que el virus se replique y escape a los anticuerpos, ¿no? Entonces, es un poco la paradoja que tenemos que romper. Y el tercer mecanismo es que esa estructura, además de estar cerrada y de poder variar, es una estructura que se glicosila, es decir, que puede incorporar azúcares. Para que os hagáis un símil, en realidad la envuelta del VIH es como un chupa chup con un poco de chocolate dentro. El chocolate es a lo que los anticuerpos tienen que acceder y está recubierto de una estructura de azúcares que impiden, un escudo glicano, como le llamamos, que impiden el acceso. Lo que hemos aprendido estos años es que sí hay anticuerpos que reconocen estructuras de azúcares, lo cual no conocíamos antes en inmunología, y que existen esencialmente determinados anticuerpos que pueden atacar al VIH en este sentido, ¿no? A esto se ha añadido una cuarta dificultad. La cuarta dificultad es que tardamos mucho tiempo en generar anticuerpos, es decir, ya son difíciles de generar, ya es difícil atravesar esas barreras. Y, sin embargo, además, los producimos muy lentamente. Esto sería cómo se producen anticuerpos, por ejemplo, frente al virus de la gripe o el virus del ébola en un sujeto, hasta que se alcanzan en la línea roja anticuerpos de alta afinidad, y esto es lo que pasa en el VIH. Diréis, uy, es lo mismo. Sí, no, pero fijaros que lo que cambia es la escala temporal. Es decir, necesitamos pocas semanas para conseguir anticuerpos neutralizantes de amplio espectro y alta afinidad en otras infecciones víricas y tardamos entre 2 y 3 años para conseguir lo mismo en el VIH. Eso es debido a que la maduración de los anticuerpos requiere un proceso que se llama de mutación somática. Es decir, que el anticuerpo tiene que cambiar él para aumentar su capacidad de unión al virus. En el caso del virus de la gripe o de ébola necesitamos 3-4 mutaciones somáticas. En el caso del VIH, para tener anticuerpos eficaces, necesitamos del orden de hasta 60 mutaciones somáticas y eso requiere mucho más tiempo a nuestro sistema inmune para conseguirlo. En este momento es cuando todo el mundo se tira por la ventana porque dice, bueno, entonces, por favor, cuéntanos algo positivo, entonces os lo cuento ahora. Los aspectos positivos son, primero, estos anticuerpos tan raros, tan excepcionales, que tienen que acceder, que tienen que atravesar las barreras de escudos glicano, existen. Es decir, se han detectado en los últimos años cuando se han buscado. Y estos han permitido definir 4 talones de Aquiles del virus. Hay 4 zonas del virus que son accesibles a estos anticuerpos. La segunda buena noticia es que hay una buena proporción de los pacientes que tienen estos anticuerpos. Hasta un 25% de los pacientes infectados seropositivos tienen anticuerpos frente al VIH. Entonces diréis, pero no les sirven para mucho. Efectivamente, no les sirven para mucho. Es decir, la reina roja corre más que ellos, ¿no? Es decir, el virus muta, pero esos anticuerpos existen, no protegen frente a la progresión. Y de hecho, cuando se han aislado anticuerpos muy potentes, ha sido en sujetos que tienen una evolución así.
¿vale? Es decir, existen, pero no son eficaces por los mecanismos de escape viral. ¿La idea cuál es? La idea es, vamos a generar los anticuerpos antes de que llegue el virus. Es decir, vamos a poner los anticuerpos antes de que la reina roja aparezca. Y en ese momento, esos anticuerpos serán capaces de bloquear la infección. Y ese es el desarrollo que se está haciendo actualmente en el campo de las vacunas. Conocidos esos anticuerpos, podemos diseñar las proteínas, es decir, las vacunas, que induzcan este tipo de anticuerpo y preferentemente este tipo de anticuerpo. Y ese es el abordaje que veis en la parte superior de la figura. Este abordaje va a ser complejo, van a ser vacunas probablemente secuenciales con distintas proteínas recombinantes y los primeros ensayos empezarán en los próximos 2 años, ¿no? La idea es hacer unas vacunas altamente sofisticadas que permitan generar estos anticuerpos excepcionales. Pero somos capaces de hacerlos en pequeñas proporciones y hemos de intentar aumentar su proporción. Pero luego hay gente muy inteligente en el campo y entonces dicen, bueno, si los anticuerpos son tan difíciles de fabricar por el sistema, ¿por qué no se los damos? Es decir, vamos a darles directamente esos anticuerpos. Eso se ha hecho en modelos de macaco, como tenéis aquí, y lo que hacen estos modelos es infundir anticuerpos a altas dosis y con eso conseguimos disminuir los niveles del virus, pero lo que es interesante es que en algunos animales, incluso cuando los anticuerpos ya han desaparecido, porque tienen una vida media de 7 días, 7 a 14 días, cuando los inyectamos, el virus sigue controlado. Es decir, están haciendo algo curativo, además de algo de neutralizar el virus. Y estos ensayos, además, que son imposibles de hacer en humanos porque necesitaríamos kilos y kilos de anticuerpos, sí se pueden generar por ensayos de terapia génica. Nosotros podemos hacer vectores de terapia génica que produzcan esos anticuerpos. Entonces, no es exactamente una vacuna, es un vector que produce los anticuerpos que necesitamos. Cuando esto se ha hecho en macacos, una única inyección intramuscular de estos vectores de terapia génica consigue síntesis de anticuerpos elevadas durante 6 años. Entonces, esa, por ejemplo, es una ruta de investigación muy importante que se está elaborando en este momento. Entonces, lo que hemos conseguido, bueno, hemos conseguido comprender por qué fracasamos, hemos conseguido diseñar nuevas proteínas, hemos conseguido comprender por qué los anticuerpos fracasan y también hemos conseguido identificar los anticuerpos que triunfan, que son un poco el objetivo de las nuevas estrategias. El segundo aspecto es el desafío de la curación. Los virus tienen 2 estrategias. Los virus que producen infecciones crónicas tienen 2 estrategias para producir y cronificarse en el paciente. Uno es la estrategia de la replicación continua, y es el caso del virus de la hepatitis C. Es un virus que replica de manera continua. ¿Y qué ventaja tiene? Pues tiene la ventaja de que si vosotros ponéis un tratamiento, frenáis la replicación y se produce la curación. En cambio, hay otro bloque de virus que van desde los herpes, papiloma, hepatitis B o HIV, en el que hay un intermediario que no replica y que es lo que llamamos el reservorio. Es una forma del virus que se establece en la célula y que no es accesible a los tratamientos. Por eso, si vosotros en la infección por hepatitis C tratáis durante 24 semanas con nuevos fármacos o 12 semanas incluso y quitáis el tratamiento, el virus no repunta porque no ha podido esconderse en ningún sitio, no ha podido... es como una bicicleta en marcha, ¿no? Entonces tiene que estar dándole a los pedales para poder mantenerse. Si frenáis eso, no va a ocurrir. En cambio, en el HIV, si paráis el tratamiento, en 4 semanas tendréis los mismos niveles de virus. ¿Por qué? Porque hay una zona, que es el ADN viral, que no es accesible a los tratamientos ni al sistema inmunológico. Y eso es lo que llamamos los reservorios. ¿El desafío cuál es? Destruir los reservorios, ¿no? Y esto es algo que todavía estamos lejos. El desafío es identificar las células en las cuales ese virus está integrado en nuestro ADN y destruirlas. El problema es que la misma célula, que es un linfocito CD4, puede mantener el virus latente o puede tener el virus en estado de replicación. Es decir, en nuestro cuerpo, aquellos virus que replican, que están replicándose, van a ser contenidos muy bien por el tratamiento antirretroviral. Van a impedir que esos virus que salen de las células infectadas replicantes infecten otras células. Pero los tratamientos son completamente ineficaces para atacar al virus que está dormido. Es decir, tenemos el problema de la latencia, ¿no? Que es ese virus que está parado, dormido y que permite la persistencia y que ese mismo virus se puede reaplicar de una forma salvaje, ¿no? Por decirlo de una manera gráfica. ¿Dónde está este virus? Pues esencialmente está en los tejidos, es decir, no está tanto en sangre periférica como en nuestros tejidos y está esencialmente en los ganglios linfáticos y está en el sistema inmune asociado al intestino, que es el sistema
más numeroso del organismo. Es decir, está también en lugares en los que a veces determinados fármacos llegan mal, ¿no? Con lo cual eso podría ser también una clave para explicar la persistencia del virus. Lo que hemos aprendido estos años es que dentro de los CD4 no todos son iguales, ¿no? En los CD4 es como un ser en crecimiento. Hay CD4 naïf, que son como CD4 recientes, recién nacidos del timo, y que a lo largo de la vida van madurando, ¿no? Lo que sabemos hoy es que la mayoría de ese virus latente, de ese virus dormido, se encuentra en unas células CD4 que llamamos células de memoria. Las células de memoria, como su nombre indica, son las que mantienen la memoria del sistema inmune. Son las que cuando nos infectamos una vez por una infección, cuando nos infectamos una segunda vez, son las células capaces de responder frente a la infección. Esto es para el sistema algo terrible. ¿Por qué? Porque si el virus, el HIV, está infectando de esta manera latente, indetectable, las células memoria, cuando nosotros nos infectemos por cualquier infección, una tuberculosis, una cándida, otro parásito, y activemos los linfocitos memoria, esos linfocitos memoria van a ser destruidos porque el virus se va a activar y los va a destruir. ¿Veis? Es un poco una especie de bomba de relojería que cebamos cada vez que el sistema se activa para defenderse frente a otros gérmenes, no solo frente al VIH. Y este es el gran problema. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer frente a esto? Bueno, pues las estrategias son distintas, pero os voy a hablar de resumir una que es quizás la que más se está investigando, que es una estrategia que llamamos la de reactivar y matar, ¿no? En inglés se llama shock and kill, o sea, sacúdele y luego mata. ¿Cuál es la idea? La idea es utilizar fármacos que hagan que ese virus latente se reactive. Es decir, que nosotros podamos replicar el virus que se encuentra en ese estado de latencia en presencia de un buen tratamiento antirretroviral. ¿La idea cuál es? Pues que esas células que están infectadas de manera latente, el virus se reactive, replique, destruya esa célula, pero el tratamiento antirretroviral impide que las 10.000 o 100.000 partículas que salen de esa célula infectada infecten a otras células. De esa manera conseguiríamos una caída del virus latente, del virus que se encuentra en el ADN, ¿no? Seguir, eso es un poco la estrategia. ¿Qué ensayos se han hecho hasta el momento? Hasta el momento se han hecho tres ensayos que yo sepa. El primero fue con un fármaco que lo que hace es intentar reactivar esos virus latentes, que es el Vorinostat o el SAHA. Los resultados mostraron que la prueba de concepto es cierta. Es decir, estos son pacientes en los que se infundió una dosis única de este fármaco, del Vorinostat, y en todos ellos se observó que el virus aumentaba los niveles de replicación dentro de las células. Es decir, desde el punto de vista conceptual, es correcto el que tenemos fármacos capaces de reactivar el virus. Pero el problema es que estos ensayos no han sido confirmados. Este ensayo no fue confirmado en un segundo. Y luego el otro ensayo es el ensayo con Panovinostat, que os enseño aquí. Y aquí pasa lo mismo. Cada vez que se da la droga, el virus aumenta su replicación, se da aquí, aumenta la replicación, se da aquí, aumenta la replicación. Es decir, que existen ya fármacos capaces de reactivar el virus. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Que el ADN, o sea, que ese virus que está latente, al final el número de células latentemente infectadas disminuya, ¿no? Porque si no, no nos interesa demasiado. Cuando se ha medido el número de células infectadas antes y después del tratamiento es el mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que estos fármacos son fármacos débiles, o sea, son drogas blandas, por así decir. Producen reactivación del virus, pero no a los niveles suficientes para que ese virus destruya la célula. Con lo cual, el virus se reactiva, produce unas pocas partículas víricas, pero vuelve hacia atrás y vuelve al estado de latencia. Es decir, estos fármacos consiguen reactivar, pero no consiguen disminuir el reservorio, el famoso reservorio del VIH. Está estimado por modelos matemáticos del grupo de Bob Silikiano que necesitaríamos disminuir 1000 veces el número de células latentemente infectadas para que al parar el tratamiento en un paciente tuviéramos por lo menos 3 años sin repunte de la carga viral, ¿no? Que sería un objetivo a medio plazo razonable, ¿no? Pero claro, lo que nosotros conseguimos ahora es prácticamente cero, ¿no? Es decir, necesitamos fármacos más potentes y que reactiven de manera más potente. ¿Qué se está planteando? Como en la terapia antirretroviral, combinaciones, ¿no? Aquí veis un ejemplo, estos son ensayos in vitro. Estos son los fármacos aislados. Veis que el porcentaje de reactivación que se consigue respecto al total de células infectadas es muy bajo. Solo con briostatina se conseguiría hasta un 10% de reactivación. Pero cuando ahora los combinamos,
usamos briostatina más alguno de estos, como el Saja o el Panovinostat, tenemos ya niveles de reactivación elevados. Entonces, por aquí van a ir los tiros. De nuevo, combinaciones terapéuticas con más de una droga de shock and kill, ¿no? De sacudir y matar. La otra estrategia es reforzar al sistema inmunológico. Es decir, cuando nosotros reactivamos esas células que tienen un virus latente, unas pocas partículas víricas se llegan a producir, y esto se ha demostrado. Si nosotros potenciamos el sistema inmune para que reconozca esas células que empiezan a replicar, podrían destruir las células infectadas. Es decir, una estrategia es hacerlo con fármacos y otra cosa es combinar un fármaco antilatencia, un fármaco que reactive, con una vacuna terapéutica. Y yo creo que este es otro abordaje que se está, bueno, no lo creo, es un abordaje que se está desarrollando ahora mismo, la combinación de estos fármacos antilatencia con las vacunas terapéuticas. Por aquí van los tiros, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido mucho sobre la latencia del virus, hemos aprendido mucho sobre los mecanismos de reactivación. Sabemos exactamente cuántas células están infectadas de esta manera latente, qué poblaciones están infectadas y hay nuevos fármacos en desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, estos son nuestros dos grandes fracasos, nos están llevando a soluciones mucho más imaginativas de las que planteábamos. Y por último, hablaros de lo que es, a partir de la secuenciación del genoma, lo que llamamos la biología de sistemas. Esta es la fábula del elefante, que conoceréis todos, gente que le tapan los ojos y toca una parte del elefante, y uno toca una serpiente, otro toca la pata y dice que es una torre, etc. Eso es un poco lo que hacemos en la investigación, que cada uno estudiamos un aspecto del problema. La biología de sistemas, también se ha hecho esta metáfora, no es ya una farola en la que tú ves la luz que te da la farola, sino es encender la luz, encender el sol y ver todo el panorama. Y para eso lo que necesitamos son técnicas masivas, ¿no? Técnicas que nos permitan secuenciar todos los genes, saber cómo se expresan todos los genes, conocer todas las proteínas que se expresan y identificar aquellas proteínas que pueden ser importantes. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que esto, que es carísimo, que era carísimo y sigue siendo caro, es decir, el primer genoma humano que se secuenció desde el año 1993 hasta el año 2004, pues de 90 a 2004 costó 15 años y costó pues del orden de 3.000 millones de dólares, ¿no? Secuenciar a 12 pacientes. En estos momentos podéis haceros vosotros un genoma por $600, un genoma completo un poquito más caro, $15.000, y un transcriptoma por 600, ¿no? Es decir, y os lo hacen en 24 horas. ¿No? O sea, es decir, que tenemos ya máquinas que nos pueden secuenciar completamente en un día, ¿no? Y esto pues es un gran avance y sobre todo que ha disminuido el precio, lo cual incluso a laboratorios pobres como los españoles nos permite hacer experimentos, ¿no? Entonces os comento algunas cosas que hemos hecho. Lo que se persigue con los abordajes de biología de sistemas es comparar, por ejemplo, especies, ¿no? ¿Por qué el chimpancé enferma menos que el hombre con el mismo virus? ¿Cómo son los virus del chimpancé respecto a los humanos? ¿Cómo son los virus de unas regiones frente a otras? Y nos permite hacer toda un estudio evolutivo y de coevolución de las especies. Cómo han evolucionado los virus similares al VIH en las distintas especies de primates. Esto es un campo fascinante y que nos está dando muchas claves patogénicas. Pero, sobre todo, estas tecnologías nos permiten entender por qué hay sujetos que, a pesar de estar infectados, evolucionan lentamente. Porque hay sujetos que infectados por el mismo virus evolucionan muy rápidamente así. Porque hay sujetos que durante un periodo de tiempo controlan el virus y luego dejan de controlarlo. Son bases genéticas, ¿eh? En muy pocos casos es el virus, son todo bases genéticas. Entonces nosotros podemos poner un espectro, los long-term non-progressors, los controladores de élite, y en otro espectro los progresores típicos o los rápidos progresores. Y entonces ahora vamos a comparar sus genomas a lo bestia. O sea, no vamos a hacer una hipótesis, es que a lo mejor es que no, vamos a hacer todo, ¿no? Vamos a mirar todo y vamos a ver qué pasa. Nosotros en el laboratorio hemos hecho este ejercicio gracias a pacientes de las cohortes de la red de investigación en SIDA y de pacientes españoles normales, siempre que digamos, comparar con una población del mismo origen, y hemos realizado un exoma, es decir, el DNA, y hemos medido también el transcriptoma en determinadas poblaciones. En el estudio del DNA hemos analizado 240.000 variantes y hemos encontrado algunas ya descritas, porque ya hay una docena de estudios realizados, pero hemos encontrado una nueva variante que segrega muy bien aquellos pacientes que tienen una evolución lenta de aquellos pacientes que están en la población normal.
Y además es una proteína que tiene mucho sentido. Es una proteína implicada en la entrada del virus, es una proteína implicada en la muerte celular y, por tanto, representa un nuevo elemento que nos va a permitir predecir, eso es lo que queremos validar, si una persona va a ser un progresor a largo plazo o va a ser un progresor típico, lo cual tiene implicaciones en cuanto a tratarle o no tratarle en un momento determinado, ¿no? Este es un ejercicio que hemos hecho. Y el otro, que es más interesante, hemos estudiado la expresión genética. Esto no se ha hecho hasta el momento en ninguna otra corte que sepamos. Y entonces lo que hacemos es comparar. El transcriptoma son los genes que se expresan, no son todos, sino los que se expresan en un momento dado. Entonces aquí hemos comparado pacientes infectados antes de tratar y los mismos pacientes al año de tratar. Y hemos comparado la expresión de sus genes. Y luego hemos cogido pacientes que son de estos long-term non-progresos y los hemos comparado con los pacientes que tienen una progresión típica de la infección, ¿no? Entonces, los datos que hemos obtenido son muy interesantes. Entre los pacientes tratados y no tratados encontramos que existen 150 genes que se regulan diferencialmente, algunos de ellos no esperados, y que lo que nos indican es el efecto virus, ¿no? Lo que el virus está provocando en el sistema inmunológico y a nivel de expresión genética. Esto es importante porque sabemos que muchos de estos genes producen también enfermedad, son también causa de enfermedad. Y luego, en la comparación de los controladores, los long-term progresos con los progresores típicos, hemos encontrado una expresión diferencial en más de 150 genes, ¿no? Y algunos de ellos también tienen mucho sentido en la patogenia. ¿Qué es lo que perseguimos con esto? Bueno, perseguimos identificar dianas que no solo permitan decidir si una persona va a tener una evolución rápida o lenta de la enfermedad, sino intentar activar esas dianas en el sujeto que tiene una evolución rápida para que tenga una evolución lenta. Es decir, un poco esto nos ayuda a definir dianas terapéuticas. Y eso es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Esta es la historia de la investigación. La historia siempre es la historia de un viaje y el VIH yo siempre lo comparo a un viaje en tren, ¿no? ¿Por qué? Porque en un viaje en tren siempre se sabe la dirección que hay que tomar. Y desde el principio de la epidemia la dirección ha sido: hemos de comprender la epidemia, hemos de controlarla y hemos de curar la epidemia, ¿no? Entonces, a pesar de los periodos de niebla, el tren ha seguido avanzando, ¿de acuerdo? Y ese tren actualmente pues ya no es la carraca que os he mostrado al principio, sino que es un tren realmente de alta velocidad, ¿no? Lo que quiero insistir en esta última diapositiva es que el HIV es una locomotora científica. Es una locomotora científica que está ayudando a muchas otras áreas de la ciencia. Nosotros en el laboratorio colaboramos con oncólogos, colaboramos, por supuesto, con inmunólogos, pero últimamente estamos colaborando hasta con patologías de enfermedades raras, porque vemos que hay mecanismos comunes de enfermedad entre el HIV y muchas enfermedades. Por ejemplo, el envejecimiento. Recordar que las personas infectadas con HIV tienen un envejecimiento un poco acelerado y las claves que nos puede dar el VIH son muchas. Es decir, nos encontramos en un momento de verdad absolutamente fantástico de la investigación científica sobre el VIH, que está rompiendo un poco las barreras y las fronteras. Agradecer a todas las personas que colaboran con nuestro grupo, las personas en el contexto de la red de investigación en SIDA, las cohortes de la red, que son un elemento esencial para la investigación, los clínicos que nos colaboramos tanto en nuestro país y los investigadores básicos de fuera, y sobre todo agradecer a mi grupo, ¿no? Al grupo de gente joven, brillante y que ha tomado la decisión de emprender una profesión de alto riesgo, como es la de ser investigador en estos días y en este país. Gracias a todos ellos y también a las agencias que nos financian. Y nada más.